Bien, sí, como habíamos dicho antes, hoy es 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, aunque repito, deberían ser todos los días del año días mundiales de la lucha contra esta lacra, con connotaciones sociales que no se nos escapan, y con perspectivas escasas de que se termine con ella. 1 de diciembre del 2006. Bueno, como de habitual, ya sé que uno tiene que hacer una especie de puesta en escena, ¿no? Mi puesta en escena, pues es un viejo amigo, León Felipe, y tan viejo. Porque me está recordando constantemente qué es lo que yo soy y cómo debo comportarme como un cuentacuentos. Y las cosas que uno sabe o cree saber no son tantas. Y da la casualidad, porque a León Felipe me lo conozco un poco, y no leyó a Bresson, que él afirmaba, sí, y sugería que aquellos que se engalan de su trayectoria innovadora en su carrera profesional de investigador están mienten un poquito, porque original, lo que se dice original, nos recordaba Bresson, un ser humano lo es, que es que lo es alguna vez, en una sola ocasión en la vida. Lo demás son paráfrasis, son acotaciones, son refundiciones, son contextualizaciones, son ayornamientos, como ustedes quieran llamar. Por eso, bueno, yo reconozco en público, confieso, que he pecado, no hace falta que lo confiese, ustedes lo saben, que peco y peco muy a menudo. Aún más, como soy protestante, no que profese la religión protestante, sino que protesto. Como soy protestante, yo solamente pretendo justificarme ante el otro, ante aquello que me trasciende, y cada vez que tropiezo, cada vez que peco, lo hago alevosamente, para así tener a continuación, o reivindicar a continuación, el derecho a implorar el perdón. Por eso, uno termina diciendo tan solo lo que ha visto, ¿no? Lo que ve. Lo que pasa es que a uno le nublan los ojos, los medios le nublan los ojos y nos cuentan que lo que hay es o aquello de lo que se hace en eco, en que se registra en los medios, ¿no? Aquellos otros acontecimientos, aquellas otras desgracias, que no merecen ni siquiera la atención de las multinacionales de la información, de ellas no se tiene noticia, por lo tanto no duele, no existe. Solamente existe lo que se nombra, lo que circula como discurso. Foucault ya sé que está siempre aquí latiendo. Y cómo no, yo sigo viendo, hoy también, 1 de diciembre del año de gracia, del 2006, que la cuna del hombre y de la mujer, del ser humano, nos la mecen con cuentos. Bueno, españolito que vienes al mundo, ¿no? Lo que pasa es que no todo español, y sobre todo no toda española, viene de la misma manera o con las mismas garantías que algunas españolitas tienen. Y otras cosas porque no todo el mundo tiene un padre futuro rey de España. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre, que reiteradamente están muriendo porque se saben que mueren, que aquellos otros, los muertos anónimos, porque ni siquiera de ellos se habla, los hagan con cuentos, en nombre de la paz, en nombre de la democracia, en nombre de que el llanto del hombre, el que se explicita y aquel que se reprime. ¿Quién de ustedes no ha reprimido una lágrima? Incluido yo. Especialmente los hombres, porque los hombres no lloramos. Sí que son cuentos.
de que si lloramos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Por eso hay que ir de vez en cuando al psicoanalista, o ver una película de Woody Allen, en fin, ¿qué más da? O visitar al confesor, que además es mucho más barato, porque tiene más morbo. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre es el quid de la cuestión, el miedo del hombre, el de cada uno de ustedes y el mío incluido. El atroz miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Bueno, como me han dormido con todos los cuentos, yo sé todos los cuentos y por eso sigo contando cuentos. Soy un cuentacuentos. Aunque un cuentacuentos acreditado. Yo no cuento cuentos como lo cuenta el hombre de la calle, al menos no se me permite que lo cuente así. Y además ustedes me están dando una posibilidad de contarlo de otra manera, de tal manera que mi cuento ya es un cuento noble, por la posición que ustedes tienen y por la que yo ocupo. Nuestro mundo, ahí va el cuento de hoy, nuestro mundo, el de ustedes, el mío, el de aquellos que nos puedan luego ver, de aquellas que nos puedan luego ver en el vídeo, está saturado de imágenes. Ayer, bueno, nos vimos una serie de viejos rockeros de la filosofía y de las ciencias sociales, digo, viejos rockeros, que contábamos esos cuentos, historias. Y ahora ya sé que no es un mérito, pero antes era un mérito decir que, bueno, he aprendido alemán. Entre otras cosas, pues imponía saber alemán para poder leer directamente a aquellos que hicieron circular el pensamiento crítico, son todos ellos alemanes, desde el propio Carlos Marx, pasando por Sigmund Freud, terminando por la Escuela de Frankfurt y lo que vino a continuación, incluido Lukács, y claro, siempre decía, bueno, pues uno aprendió alemán pues leyendo no sé qué novela, ¿no? Y claro, yo sin querer pues dije, yo no aprendí alemán en Alemania, aprendí alemán más es cierto, en Irlanda, en las playas de Connemara, y leyendo tratados de Wittgenstein en edición bilingüe, una edición que había editado Alianza en traducción del que fue alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván. Sigue siendo hoy por hoy, parece, una de las mejores traducciones de tratados de Wittgenstein. ¿Y por qué aprendí alemán? Porque no solamente tenía en la página izquierda la supuesta correspondencia en mi idioma materno, sino porque además lo leí allí donde lo escribió Wittgenstein, que Wittgenstein, saben ustedes que tratato lo escribió en las playas de Colima. Cosas que se le ocurrían, eran fragmentos, ¿sí? Lo primero que encontraba a mano, ahí lo anotaba, se lo metía en el bolsillo y cuando llegaba a su casa, pues ya estaba ordenado, ¿no? Bueno, y una de las palabras que son claves en el tratato es Bild, imagen, Bildar, en plural es imagen. De ahí, si quieren ustedes, mi frustrada vocación de artista. Bueno, he tenido tantas, incluso alguien me echa en cara, que por qué no me dediqué a actor. En fin, lástima que el teatro español no me haya fichado a tiempo. Bueno, nuestro mundo está saturado de imágenes. Bildar, ordenadas sobre escalas cromáticas. De nuevo, es mi obsesión, los colores, sobre escalas cromáticas. Ustedes para mí son policromáticos, cada uno de ustedes ostentan un matiz de un color homogéneo o pretendidamente homogéneo. Naturalmente es el color que yo les atribuyo a ustedes. En este caso es un color cargado de sentimientos, sobre escalas cromáticas. Nos vemos obligados a seleccionar un modelo, e identificarnos con él. Es decir, situarnos en una escala, y decidir cuál es la tonalidad que mejor nos corresponda.
¿Cuál es el nivel de tu humor de hoy? La tonalidad que mejor nos corresponde. Vuelvo a insistir, estoy hablando de imágenes. Y estoy hablando de imágenes ordenadas sobre escalas cromáticas. Nuestra representación, de nuevo, una palabra tremendamente rica e intraducible al castellano y a cualquier otro, que es Darstellung. Nuestra representación también es un término wittgensteiniano, Darstellung. Estar ahí. Nuestra representación se limita así al reconocimiento público de una estimación de correspondencia, o si quieren ustedes, isomorfismo, eso que don Carlos Marx llamaba Verbindung, atar, alguien que está atado. Por ejemplo, una pareja está verbinden, está atada. Es más frecuente reducir esa imagen a representaciones verbales, de otras cosas es más cómodo. El orden del discurso es menos traumático que el orden de las cosas, el orden de los acontecimientos. Es más frecuente, insisto, reducir esa imagen a representaciones verbales, es decir, a proposiciones que nombra, ya sabe usted lo que es la mecánica de una proposición, sujeto de lo que se predica algo. Es un verbo que además se puede desarrollar. Perdonen, sé que es muy banal lo que estoy subrayando, pero a veces nos olvidamos de la gramática y de los estudios de lingüística básico. Verbos que se desarrollan luego en complementos con diferentes modalidades, directas, indirectas o circunstanciales. Insisto, es más frecuente reducir esa imagen a representaciones verbales, proposiciones, que nombran hechos que producimos ustedes y yo, no que se producen en sí, que se generan en sí, no. Hay un sujeto activo que producimos antes que a figuras o modelos geométricos, lúdicos o pictóricos, que nos remiten a resultados o registros de hechos. Yo sé que es un poco denso esto, por eso me permito repetir de corrida o de carrerilla, como se nos decía en las escuelas de Canarias, lo que acabo de leer o sobreleer. Es más frecuente reducir esa imagen a representaciones verbales, proposiciones que nombran hechos que producimos, por lo tanto, hechos sociales o socializables, antes que a figuras o modelos geométricos, lúdicos o pictóricos, que nos remiten a resultados o registros de hechos. Una época en que en España al menos se le da más importancia a la sociometría que a la sociología. Y no en vano, todavía hoy en día, lo serio es, se considera que lo serio son las dimensiones cuantitativas de la investigación sociológica, muy por delante de los aspectos cualitativos, que muchos son complementarios de los cuantitativos. Una imagen fotográfica, ¿sabes? Una imagen fotográfica, aquella a la que muchos nos resistimos, aunque se me esté grabando, y que además se remonta, como saben ustedes, en muchos casos, en estudiado algo de psicología infantil, a la más tierna edad. Uno no quiere que le detengan la asistencia, el movimiento, ¿no? Yo quiero, si a uno le filman, si a uno le graban, parece que la vida se termina ahí. A uno le van a reducir a ese momento en el que se detiene todo, en donde las posibilidades de movilidades posteriores no están garantizadas. No lo garantiza el registro de la fotografía. Dice, una imagen fotográfica es, sin embargo, tan solo un duplicado del instante. Ni siquiera es el instante, si me apura. Estoy ahora pensando en Roland Barthes. Ni siquiera es el instante. Pretende ser un duplicado del instante. El instante es otra cosa, porque el instante está connotado por algo que no queda registrado en la imagen, lo que uno siente.
en ese instante. Y cuando cuando me refiero al sentimiento, voy más allá. Es decir, ¿qué es lo que uno pone en ese sentimiento? ¿Qué voluntad de permanencia tiene ese sentimiento? O de remanencia. Es decir, ¿qué quiere uno recuperar de ese sentimiento que aflora en un momento determinado? Para citar a Bloch, por ejemplo, cuando nos hablaba de lo todavía no concienciado, aunque ya se haya vivido. Bien. Una imagen fotográfica es, sin embargo, tan solo un duplicado del instante, una representación ficticia, un ficto, una representación ficticia, por lo tanto es una engañifa, un ficto es una mentira, una representación ficticia, una verificación coyuntural de nuestra capacidad para seducir o deseducir. Es decir, que ustedes estén presentes o atentos a aquello que yo digo o hago. Para que un rostro, lo que registra la cámara, aparcado en el tiempo, nos devuelva la seguridad. Por eso uno se identifica a través de un carnet donde está lo más interesante, el rostro detenido y la huella, que parece que está detenida aborigen y que jamás se puede modificar. Repito, una imagen fotográfica es, sin embargo, tan solo un duplicado del instante, una representación ficticia. Yo diría que eso es redundante, todas las representaciones son fictas. La representación es ficticia o no es representación, porque una representación es actualizar una presentación previa. Bueno, una verificación coyuntural de nuestra capacidad de seducir o para seducir. Y yo ahí pues soy tanto provocador, y cuando digo seducir, escribo seducir poniendo un guión por medio. Ya sé que es seducir. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se fijen y reparen que hay una invariante ahí que en nuestra lengua se apuntala en el latín, en el verbo ducere, y que teniendo como invariante semántica el ducere, pues tú puedes jugar con seducir, inducir, conducir, etcétera. Bueno, para seducir, para que un rostro de cada uno de ustedes, mírense al espejo, por favor, aunque yo prefiero que verifique su rostro no sobre espejos geométricos, porque te pueden devolver una imagen no deseada, sino sobre espejos más lábiles, como un lago, donde tú puedes manipular la imagen. A ustedes lo que quieran, si quieren seguir mirándose al espejo, sigan mirándose al espejo, es su problema. Para que un rostro aparcado en el tiempo nos devuelva la seguridad, nos garantice el reconocimiento a través de una imagen singular, exclusiva y excluyente, que es la foto, que es la imagen, que es el bild, o que son los bilder, las imágenes. El conjunto de todos los hechos reales o posibles, el conjunto de todos los objetos, incluidos ustedes, cada uno de ustedes y yo, construidos o construibles, el conjunto de todos los modelos, desde Platón hasta nuestros días, diseñados o diseñables, pensados o pensables, toda esta suma de conjuntos. Si todo puede tomar la forma de discurso, si esa tonalidad, de nuevo la referencia al color, si esa tonalidad, en este caso cromática, si esa tonalidad modélica, objetivada o fáctica puede manifestarse bajo cualquier soporte proposicional, sujeto más predicado, es porque todo lo nombrable, de nuevo Wittgenstein, aquello de lo que se puede hablar, todo lo nombrable queda a salvo de su identidad más radical. Aquello que sabe, si uno habla en primera persona, uno sabe quién es, pero es incapaz de transmitirlo a los demás, tal como uno se siente que es. Salvo en su identidad más radical, silenciosa, puede volverse sobre sí mismo, regresar a sus
propios fundamentos, independientemente de las condiciones de demostración que se le hayan asignado, de las determinaciones restrictivas de la puesta en escena o puesta en mercado, que para mí es lo mismo, de las posibilidades de circulación, las cosas valen si circulan, se pueden circular, más allá del juego del discurso, del uso caprichoso que un eventual escritor o un ocasional lector, o hablante en mi caso, puede hacer de una combinatoria de signos y de relaciones o jugadas de signos, como lo que yo estoy haciendo ahora. Esto es un juego, en donde yo mezclo muchas cosas, incluso cosas que pertenecen a órdenes inconmensurables, es decir, las cosas que tienen que ver con lo que uno siente, pertenecen a un orden, radicalmente otro, al orden de la materialidad de las palabras, como también pertenece esta materialidad de las palabras, que respetan, se corresponde con un determinado orden, este llamado orden del discurso con el que se supone que se relaciona. La realidad del discurso, realidad lo pongo entre comillas, la realidad del propio discurso, aquello de lo que estoy hablando, queda así reducida al orden del significante, nada más. Significante, a un continente, no significante. Yo no sé lo que ustedes están registrando de lo que se supone que yo, o que yo lo sé, yo al menos lo sé, que quiero transmitir. No lo puedo verificar jamás. Puede haber una correspondencia de significantes. La disposición es un término que a mí me repite. La disposición, es decir, cómo colocas. Es algo que, si alguien, ninguno de ustedes ha tenido ocasión de verificarlo, si algún día vienen conmigo, o yo voy con ustedes, a alguna celebración, ¿no? Quedamos situados en un sitio, verán que yo me siento perdido, no sé cómo, qué disposición, dónde me siento, cuál es el lugar que me corresponde, ¿no? Hombre, si entro en el aula, ya me lo dan hecho, ¿no? La disposición panóptica, que forma parte de la propia institución, yo sé que este es mi sitio, no aquel, igual que esa es la puerta por donde ustedes deben entrar y salir, pues hay un demonio de Maxwell, que controla quién puede entrar y quién no debe entrar y cómo debemos salir, ¿no? Y que obviamente eso no es para salir, eso se llama ventana. Bien, esa disposición en instituciones cerradas como puede ser la universidad o los espacios para la reproducción y transmisión y consolidación y perpetuación de las teorías como son las universidades, ahí se corre muy poco riesgo. El riesgo se corre cuando la disposición no está tan definida como lo puede estar en un aula. Repito, la realidad del discurso, yo puedo hablar como estoy hablando, aunque el significante para usted sería otro, si lo hiciera, por ejemplo, en un bar, ¿no? En una discoteca o en un campo de fútbol. La realidad del discurso queda así reducida al orden del significante. La disposición de un acontecimiento, lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, hace que éste se incorpore al orden de los cuerpos, modificando la estructura corporal de los objetos afectados. Estructura de los objetos afectados, ustedes y yo, en tanto que efecto de una disposición de la proyección material de esos cuerpos. Ustedes para mí no son indiferentes, como supongo que yo no lo soy para ustedes. Al menos estoy como referente, el que está hablando, el emisor. O la disculpa para que algo circule, que previamente ya circulaba, aunque de otra manera. Es una especie de regulador de fluidos. A eso se nos reduce a veces el oficio de profesor. Digo que la disposición de un acontecimiento hace que éste
se incorpore al orden de los cuerpos, modificando la estructura corporal de los sujetos afectados, en tanto que efecto de una disposición de la proyección material de esos cuerpos, sea esta dispersión selectiva o acumulativa. El compañero de ayer lo que hizo es dispersaros, hacer una especie de barrida de este orden previamente instituido, para que uno no tenga la sensación de que es una clase convencional y que la clase, aunque uno diga lo mismo, cuente lo mismo y que suceda lo mismo, se viva como seminario, no como lección magistral. Es un problema de pura y simple disposición, en el fondo. Sea esta dispersión selectiva o acumulativa, o se manifieste bajo formas geométricas por razón de proximidad, distanciamiento o suplantación. Proximidad, bueno, el que tengo a mi lado, o la que tengo a mi lado, se supone que es una compañera o compañero de curso. El que está enfrente se supone que es el profesor, y se supone que ustedes asumen el rol de alumnos y alumnas. O suplantar, el policía que hoy se nos ha colado aquí, pues simula que es un alumno cuando todo el mundo sabemos, y al menos lo sé, que es un policía. El acontecimiento es el corte que se produce en el sujeto, descontextuándolo temporal y espacialmente. El acontecimiento es un corte. Epistemológico no, y no quiero entrar en debate con Gustavo Bueno, que por cierto va a venir el segundo cuatrimestre también a participar del programa, este macro programa, pretencioso, ambicioso programa que yo he asumido de teoría. Cosa que me halagan porque, bueno, Gustavo, en la relación de amor y odio, ¿no? Yo nunca hubiese ido al Gran Hermano, ¿no? Como fue como crítico de lo que allí estaba sucediendo, ¿no? El padre del materialismo histórico, gran teórico del comunismo, ¿no? Una vez en Gran Hermano, pues te echa para, pero en fin. Bueno, es un pequeño paréntesis para hablar de alguien a quien quiero y al mismo tiempo critico mucho, que es Gustavo Bueno. Bueno. Repito que el acontecimiento es el corte, y cuando hablo de corte, igual que cuando uno utiliza un cuchillo y se corta un dedo, bueno, el corte que se produce en el sujeto, descontextuándolo temporal y espacialmente, yo creo que es el desgarro, es una palabra menos traumática, más filosófica. Se aumenta así, filosófica, yo no sé por qué, me estoy corrigiendo a mí mismo, ¿por qué clasificamos las palabras? ¿Por qué una palabra, un término es filosófico y otro es menos filosófico, o matemático, o menos matemático? Efectivamente, es una engañifa la estrategia de los profesores para que se nos reconozca como profesores de filosofía, o profesores de derecho, o profesores de lo que sea, ¿no? Bueno, así que retiro el calificativo. Se aumentan así las posibilidades de actuación bajo funciones alternativas. Esta discontinuidad rompe por ello la tradicional unidad y autonomía del sujeto, eso que me lleva a mí a poder afirmar yo soy el que soy, y la no menos referencial, el soporte de individualidades y garantía de movilidad del instante. ¿Qué es lo que yo soy en este momento determinado? ¿Qué imagen? ¿Qué posición consigo vender y hacer que circule y que se reconozca como tal? Una teoría de la discontinuidad para poder garantizar las singularidades. Una teoría de la discontinuidad se impone, en este caso se impone desde el punto de vista. Una teoría de los espacios en blanco, que es lo que hay entre ustedes y yo, por ejemplo, una conectiva. Una conectiva es una categoría gramatical. Las proposiciones son conectivas. Filosofía y ciencias sociales. La I es la conectiva entre filosofía y ciencias sociales. ¿Cuál es la conectiva que hay entre ustedes y yo? No es una conectiva gramatical. Espacios en blanco. Bueno, es una metáfora. Pero hay algo que hace posible que ustedes sean los que son.
y que no se sientan abarcados o subsumidos, por utilizar una categoría marxista o marxiana, por aquel más cercano que tenga más poder, más o menos cercano que tenga más poder. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace posible la interacción? ¿Qué es lo que hace posible? Pues curiosamente las conectivas, pero curiosamente también aquello de lo que no se puede hablar, lo innombrable. Probablemente al final terminemos con el poeta diciendo: ¿qué es lo que hay entre ustedes y yo? Silencio o nada. Pero cuando decimos o cuando afirmamos que entre ustedes y yo puede haber silencio, puede haber nada, estamos cometiendo una aberración, porque consideramos que el silencio y la nada tienen materialidad. ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está la nada? ¿Cuál es la estructura del silencio? ¿Cuál es la estructura de la nada? ¿En qué consiste el silencio? El ti de los griegos. ¿Cuál es la naturaleza del silencio? ¿Cuál es la naturaleza de la nada? Que ustedes ya podríamos terminar citando a los existencialistas, ¿no? ¿Por qué en lugar de ser no hay nada? ¿Qué más da? Sobre ello ya volveremos, porque es un tema que me apasiona. Repito que yo siempre me estoy repitiendo. Una teoría de la discontinuidad simbólica, una teoría de los espacios en blanco, de los silencios del saber, es el título de un libro precioso sobre metodología de la ciencia, un colectivo de pensadores latinoamericanos, de las conectivas espaciotemporales, lógicas o psicoafectivas. Las conectivas, que es lo que me acerca o me distancia, los patos, las patillas, las sí o antes, que es lo que me hace estar próximo a, ¿no? Que me obliga a distanciarme de. Conectivas espaciotemporales. Si fue ayer, bueno, eso es lo que me separa del hoy. Será mañana, de lo que no se puede hablar porque todavía no está. Es el referente o la identidad de aquello que ahora me está sucediendo. Lógicas o psicoafectivas. Teoría de la discontinuidad de los cuerpos. Hoy día pues se están ocupando monográficamente muchos compañeros y compañeras a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre los cuerpos, cómo están los cuerpos, cómo se mueven los cuerpos. Y no estamos hablando de cuerpos metafóricos ni místicos, sino cuerpos reales. Uno es cuerpo, ¿no? Cada uno de ustedes es cuerpo. Teoría, insisto, de la discontinuidad de los cuerpos y del propio cuerpo. Mi cuerpo es un cuerpo roto. Por eso uno necesita de los demás para ver si reconstruye su propia identidad. Uno no soporta el silencio de alguien cercano. Dime algo, por favor. Algo se está rompiendo o algo que veo que está roto, no consigo ensamblarlo, ¿no? Bueno. Teoría, insisto, de la discontinuidad de los cuerpos y del propio cuerpo. Cuerpo roto, cuyas partes buscan huecos de acople, aperturas en otros cuerpos, en otras formaciones que terminarán siendo formaciones o corporaciones. Esto sería una corporación. Y por eso sí, nos mantenemos tensos. Aquí hay una especie de agonía. Estamos en lucha, ¿no? Ustedes están ahí y están legitimando mi tensión, mi relación con ustedes. Porque, bueno, es una experiencia que se va a interrumpir bruscamente, ¿no? No cuando el bedel nos dé la hora, que ya esa es la vieja usanza. Cuando, yo qué sé, cuando el reloj nos diga que ya es hora de callar, pues sencillamente cuando uno se canse, o cuando uno que está hablando en primera persona resiste, que los que me están escuchando se sienten ya tan aburridos que no aguantan más. Por citar a Emil María Cioran, cuando respondía a la pregunta del periodista, ¿no? ¿Qué es lo que lleva usted a clausurar uno de sus tantos libros que parece como son obras interruptas? Es que ya usted está convencido de que efectivamente las tesis han quedado plenamente resueltas o explicadas. No, todo lo contrario.
lo que me lleva a terminar un libro es el hastío, el aburrimiento, el cansancio. Y no puedo más, me aburro. Y cuando me aburro se acabó y lo mando al editor. Cualquier libro de Cioran que ustedes lean verán que les deja esa sensación de, bueno, pero ¿y ahora qué pasa? Claro, te dirían los críticos, ese es su problema, amigo lector, termine usted la obra. Que no se lo proponía Cioran. En ningún momento se propuso Cioran dejar esa sensación en los eventuales lectores. Una teoría de la discontinuidad, como puede ser otra, ya ahora aquí se ha establecido una discontinuidad porque ya no hay una relación de 1 a 16 sino de 1 a 17. Bueno, una teoría de la discontinuidad no podría ser reducida a una teoría de la sucesión, que es a lo que podría atender un lógico. Una teoría de la sucesión, un matemático, una teoría de la sucesión, de la simultaneidad de relaciones entre corporeidades, son relaciones que ahora se pueden establecer y que se han establecido entre ustedes y yo, entidades totalizables, por ejemplo, una clase, es decir, provisionalmente cindidas, porque ustedes han dejado fuera otras cosas. Ustedes han dejado fuera otras cosas. Entonces aquí no pueden comportarse como se comportan de habitual. Se comportan en la vida cotidiana, en los espacios laicos del conocimiento. Bendito, claro, el que viene en el nombre del Señor, porque uno es el Señor y siempre se siente confortado, ¿no? Buenas tardes. Una teoría de la discontinuidad no podría ser reducida a una teoría de la sucesión o de la simultaneidad de relaciones entre corporeidades, entidades totalizables, es decir, provisionalmente cindidas, por eso puede ser totalizable. La idea de todo es incluso impensable. ¿Qué es el todo? ¿Qué es lo que se incluye en ese conjunto llamado todo? Es un todo selectivo, por lo tanto, es un todo escindido. Rotas, aunque con voluntad de completud. Con voluntad de completud. ¿Qué quiere usted ser de mayor? Ser sabio, ser feliz, ser rico. ¿Qué es eso de la sabiduría? ¿Qué es eso de la felicidad? ¿Qué es eso de la riqueza? Son categorías. Reconstrucción, en el fondo. Una teoría de la discontinuidad, en tanto que sistema, sistemáticamente asistemático, es algo que me apasiona. Una teoría de la discontinuidad, porque es teoría sobre la vida es esto, la vida es discontinuidad pura, una pura. Dios, una categoría también, un adjetivo que no debería aplicarse a la discontinuidad, pero en fin, la vida es discontinuidad, ni pura ni impura, discontinuidad sencillamente. En tanto que sistema, como a mí la palabra sistema no me gusta, porque sistema es la voz del jefe, y todo sistema es un sistema de más, por volver a citar a don Federico Nietzsche, en tanto que sistema, en este caso, sistemáticamente asistemático. Bueno, ¿y eso cómo se puede? ¿No? Parece un juego de palabras para mí, no creo que lo sea. Es decir, que excluya cualquier forma de causalidad mecánica. Me arriesgo. Y digo, ¿cómo entiendo esa reducción? Que excluya cualquier forma de causalidad mecánica, cualquier principio filosófico de necesidad. Entonces sí, cualquier principio filosófico de necesidad. La producción de acontecimientos, yo ahora estoy produciendo acontecimientos sin querer, y no me he bajado del escenario, sigo en el escenario. La producción de acontecimientos organizables bajo estas condiciones ha de optar por otra categoría, el azar. Así, ya como no, hacía referencia al principio, algo que sí, echaban en cara
en mi programa el que citara a alguien a un biólogo, alguien que no es filósofo de origen. Digo, vuelvo a repetir, la producción de acontecimientos organizables bajo estas condiciones ha de optar por otra categoría, es decir, el azar. Pero es arriesgado formular una teoría que vincule azar y pensamiento, que describa el tipo de relación posible entre estructuras no reglables y pensamiento prereglado, presuntamente prereglado. Por ello, nos mantenemos precavidos en ese terreno menos comprometido de la probabilidad discursiva. Recuerden que hemos empezado citando a Wittgenstein y la frase que leíamos era la siguiente: nuestro mundo está saturado de imágenes. Invocamos el término alemán Bilder, plural de Bild, de imagen, ordenadas sobre escalas cromáticas. Nos aventuramos en hacer una traspolación ahí de órdenes. En este caso, pasar de saltar orden lógico, orden material y orden discursivo. Digo, si el rostro humano es, antes que nada, el instrumento que sirve para seducir, en los términos en que definí antes la seducción, subrayando la invariante Duperre, solo el agua, estoy recurriendo a la metáfora, serviría para naturalizar nuestra imagen, para concederle algo de inocencia y de naturalidad al orgullo de nuestra íntima contemplación. Porque las aguas no construyen mentiras verdaderas, se impone destruir cualquier objeto refractante que responda mecánicamente a la voluntad de repetición, a lo que antes hacíamos referencia, voluntad de repetición, de duplicidad de imagen y de modelos de totalidades corporales. Por eso invocamos y subrayamos la idea del cuerpo roto, escindido, pero con voluntad de completud, reduciendo así el campo de la configuración de los objetos. Los espejos convencionales, el nuevo mito de Narciso, los espejos convencionales son productos culturales, como ustedes saben muy bien, objetos demasiado civilizados, demasiado manejables, y aquí está haciendo un uso peyorativo de la invariante que hay ahí, de semántica de manos, de uso de las manos. Yo creo que el concepto, estoy convencido, de la manipulación es algo que debe redefinirse, de hacer un uso correcto de las manos. Es un proceso de humanización del conocimiento y de lo que conlleva el conocimiento, que es el compromiso, que es la acción. Aquí, sin embargo, no. Cuando hablo demasiado manejables, demasiado geométricos. ¿Por qué? Por geométrico. Es decir, que podemos reducirlos a la imagen que conseguimos usando las manos. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Recuerden ustedes aquel símil que gustaba tanto Jesús Ibáñez, ¿no? Es decir, a propósito de hilemorfismo, es decir, que bueno, damos forma. Y hay al menos dos pasos o uno puede informar de dos maneras, prescindiendo de las propiedades de la materia que quiere dar forma, imponiendo a esa materia una forma que pertenece a un orden no material, la imagen que uno tenga del producto que luego quiere construir, pues utiliza la sierra y punto, ¿no? Adelante, por favor, Patricia, buenas tardes. Dialogando con la materia, que Jesús solía poner el ejemplo de Miguel Ángel. Igual que lo puede hacer un leñador primitivo, que coge un hacha, ¿no?
Esto es una madera se estancia, ¿no? Una especie de, se da una forma a los trozos que genera la acción del leñador utilizando su hacha, pero el producto resultante, la materia informada por el informador, en este caso el leñador, ha respetado la singularidad de la materia. Bueno, ya sé que es algo muy elementario, pero no en que insista en ello. Insisto y repito este párrafo que me ha llevado tanto tiempo, perdón. Los espejos convencionales son productos culturales, objetos demasiado civilizados, demasiado manejables, demasiado geométricos. O sea, ante los que se corre muy poco riesgo. El espejo de la fuente ofrece la oportunidad de una imaginación abierta. Geometría del deseo, ya sé que está aquí latiendo Remo Godet. Formas de pasión, patos, que tiene, pues como saben ustedes, dos manifestaciones de proximidad o de distanciamiento, sin o con, que el deseo proyecta sobre el cuerpo del deseo, reorganizando su estructura y redefiniendo su posición, reorganizando su estructura y redefiniendo su posición. De nuevo, aquello que sí, ustedes saben que me apasiona, que es la posición, que es la disposición de los objetos sobre un plano, incluido este plano que es el aula. Bueno, es decir, los espejos convencionales, localizados siempre en espacios similares, ¿dónde están los espejos? Piensen ustedes en un espacio doméstico. Se supone que el espacio doméstico es el más querido, a veces no es el más querido, es el que más enloquece, pero en fin, ¿dónde están los espejos? Curiosamente, o bien en los sitios, en los espacios de tránsito, en los terrenos de nadie, en los no lugares, como diría Marco Ye, en el hall, o en los espacios más reservados, en los retretes. Ahí se localizan los espejos geométricos, poses y tronos, normalmente. El espejo de la fuente, insisto, los espejos convencionales, localizados siempre en espacios similares, dan una imagen demasiado estable. Volvemos a la resistencia que muchos tenemos a que nos hagan la fotografía, citando a Roland Barthes. Dan una imagen demasiado estable, excesivamente doméstica, no publicitable, por lo tanto no contaminable. ¿Y qué sería de la vida de un ser humano si uno no se contamina? Si uno no se contamina, si uno no abre sus puertas a dejarse influenciar por otros mundos, otras posiciones, otras disposiciones. El universo, y perdón, termino pronto, el universo se expande cuando nuestra imagen se proyecta en el lago. Sigo de nuevo con Narciso. Es el centro de un mundo que al deseo se le antoja sin fronteras, un mundo sin fronteras. Para una flor, si su color no es habitual, crecer cerca de la fuente del deseo, es el que estoy citando a Mary Shelley, sin citarla, claro, crecer cerca de la fuente del deseo es consagrarse al narcisismo natural, a dejarse perder en ese espacio húmedo, con la tranquilidad que solo el azar regula, y que además uno invoca. Tierra humedecida, así que están los griegos aquí, los presocráticos, posibilidad y encuentro de dos geometrías especulares, la del deseo y la de la imagen, provisionalmente conformada. Geometrías de quietud y geometrías de movimiento. Efecto frontera en un espacio permanentemente de tránsito entre comillas, seguridad o garantía de creación y de transformación. Humedecer es, desde mi punto de vista, perdonen la banalización, humedecer es humanizar. Y perdonen si alguien ve algún elemento erótico en ello, que también lo hay. Humedecer es humanizar, naturalizar, introducir un elemento de vida. Es Norman Brown, lo siento, ya sé que es fálico el tema. Introducir un elemento de vida, esperanza en cualquier mirada, lugar de reencuentro de cuerpos rotos que se funden en el abrazo, cuerpos cómplices
cuerpos cómplices, que fundan una necesidad recíproca y que en consecuencia optan por nuevas formas de vida. La verdad es que nunca me canso de recomendar El cuerpo del amor de Norman Brown. Ya sé que no se encuentra, pero sí, en las bibliotecas están. Cuerpos que un silencio originario, ya saben ustedes que invocar la fonía es muy recurrente en mi caso. Quiero volver a ese momento en el que uno era incapaz de pronunciar palabra alguna, o que era incapaz de iniciar discurso alguno. Cuerpos, bueno, eso Foucault ya lo sé, que situarse mucho antes del discurso. Cuerpos que un silencio originario disgregara y que ahora, silencio preñado de ternura, se acoplan en la humedad geométrica de la pasión por la vida, en la unidad recuperada que es y genera una nueva vida con voluntad de permanencia. Bueno, he descubierto en parte, de todas formas, de una manera literaria, apuntalándome en clásicos del pensamiento crítico. Para mí, el pensamiento crítico es pensamiento humano. Ir hasta el fondo, llegar al límite, asumir el riesgo de tomar un camino poco transitado, poco hollado, nos dicen los poetas, poco transitado, y llegar a un punto de no retorno, sin posibilidad de regreso. Vuelvo a jugar con la invariante que hay en este verbo. Regreso tiene que ver también con ingreso, previo, progreso, etc. Llegar hasta el fondo del bosque. Hasta el fondo está Anthony Frío aquí también latiendo, ya lo sé. En la parábola, recuerden, de los dos exploradores que en más de una ocasión he contado. Llegar hasta el fondo del bosque, límite de cualquier término que la imaginación nos fije. Y llegar es descubrir de nuevo, correr un velo, descubrir, con todos los usos que puede tener la invariante cubrir, encubrir, recubrir, en fin. Descubrir la fuente de los secretos, del secreto, con mayúscula, tras el que se pierde toda voluntad de identidad, que la mitología identifica, como ustedes saben, con Narciso. La tranquilidad del agua nos permite trascender, ir más allá de nuestra propia contingencia, ser uno mismo y al mismo tiempo lo otro, penetrar en el misterio, verse reflejado en un espejo no convencional. Allí contempla por fin su verdadero rostro. Un duplicado, libre de cargas, despojado de máscaras, definitivamente despojado de máscaras. Un rostro que habla en libertad, perdón, me estoy acelerando porque me queda poco tiempo. Un rostro que habla en libertad, que es su propia voz, Yo sé que tengo presente a Boitisolo, en fin, y que habla a su propia voz, sin que la palabra le perturbe. Y no otra invariante, perturbación. Voz en el agua que se confunde con su propio eco, que el agua acoge. Un eco que queda registrado en ese espejo, voz que no se neutraliza sin voluntad de retorno. La voz es el rostro que se fija en un espacio abierto. Voz de seductor que es a su vez escucha, Martin Heidegger, a su vez escucha cuando cito autores porque me gustaría que a propósito de esto le leyeran, pero en fin, escucha cuando devuelve a su estado natural los objetos entornos que esa voz acaricia. Y en este caso de Martin Heidegger, sendas perdidas, claro. Ante aguas no turbulentas se es cómplice de lo otro sin dejar de ser lo mismo, ante aguas no turbulentas. La revelación de la identidad y de la realidad dual, los poderes complementarios que allí reconoce como suyos, poder o voluntad de apertura y de ingreso en este caso, no de regreso, de ingreso, por lo tanto de acogida, y con lo que lleva a la acogida, de retorno.
Y bueno, termino con una cita de Gastón Bachelard, ese autor al que hacía referencia al principio, que a mí me echaban en cara. ¿Cómo incluye usted en un programa de filosofía a alguien que no es filósofo? Pues precisamente por eso. Estoy hablando de los años 70, finales de los 70, se me reprochó el que incluyera a Jung, a Bachelard, a Mr. Miller o a Monod, o a cualquier otro. Gastón Bachelard, Gastón es aparte de epistemólogo, era un poeta. Los que no le conocen, en fin, convendría acercarse a este olvidado poeta. El ojo, me estoy refiriendo a esto, no es metafórico. El ojo no es por sí solo una belleza luminosa, se pregunta Gastón Bachelard. Debe ser bello para verlo bello. Debe ser bello para verlo bello. Es necesario que el iris del ojo tenga un hermoso color para que los colores hermosos entren en su pupila. Sin un ojo azul, sigo citando a Bachelard, sin un ojo azul, ¿cómo ver verdaderamente el cielo azul? ¿Podríamos acaso sorprender mejor a la imaginación material en su tarea de mimetismo sustancial? Es el poeta coqueteando con el epistemólogo materialista que era Gastón Bachelard. Mimetismo, y esto no es Bachelard, bueno, tampoco era Bachelard lo de antes, porque lo he leído yo, en fin, estoy traicionando a Bachelard no lo hubiese transmitido como ya acabo de transmitirle, pero las cosas porque Bachelard no está aquí. Mimetismo de la mirada que filtran colores y olores, invocando la sensibilidad, formas y gestos, que filtran, en definitiva, deseos. Colores y olores, formas y gestos que se confunden con el color y el olor, las formas y los gestos tras los que se esconde el objeto del deseo, nos gusta o no nos gusta, el objeto del deseo, que asume un nuevo cuerpo al sentirse deseado. No sé si me han pillado. Mimetismo de la mirada que filtran colores y olores, formas y gestos, que filtran deseos, colores y olores, formas y gestos, que se confunden con el color y el olor, las formas y los gestos tras los que se esconde el objeto del deseo, que asume un nuevo cuerpo al sentirse deseado. Una nueva organización corpórea que diseña una voluntad de apertura, es posible la comunicación interpersonal, una aceptación de la reposición, de nuevo, lata y la disposición, la reposición a la que obliga la transformación cromática del sujeto de la mirada. Y con ello termino, porque miramos a través de las alas. En los tiempos míticos hasta hoy día. La mirada de las cosas es dulce, Mary Shelley otra vez, ligeramente pensativa, aunque no menos leve su gravedad. ¿Acaso nuestros ojos, como nos recordaba Paul Claudel, acaso nuestros ojos no son ese charco inexplorado de luz líquida que Dios ha puesto en el fondo de nosotros? Repito la cita de Claudel, para mí tremendamente muy bella, si es que le corresponde algún efecto adjetivo. ¿Acaso nuestros ojos, nuestros ojos, no son ese charco inexplorado de luz líquida, metáfora muy bonita, que Dios ha puesto en el fondo de nosotros? Ver imágenes no distorsionadas y soñar imágenes que juegan con y son colores, solo es posible desde aguas transparentes, no contaminadas. Y del agua procede, emerge ese reflejo que poco a poco va tomando cuerpo. Sé que es una imagen mítica, va tomando cuerpo. Antes fue solo una imagen, y antes de convertirse en imagen era un bello, transparente y caprichoso deseo que la naturaleza tuviera. Bueno, tengo que terminar. ¿No? Gracias no voy a decir porque no.
porque lo único que se impone es el silencio.